para que empecemos entonces, ¿listo? Ok. Listo, empieza. Bueno, buenos días para todas, para todos nuestros participantes. Les damos una muy calurosa bienvenida. Agradecemos su presencia, que se interesen en un tema como el de hoy, que es de suma importancia, no solamente para la convivencia, sino para el crecimiento en lo que tiene que ver con la comprensión del otro, de los lugares que tienen nosotros, de la construcción de alteridad, de entender que es precisamente esto, que somos diferentes, lo que hace que la escuela se nutra con esta diversidad. Para este tema, en el marco de la Semana del Festival de la Salud y la Diversidad, hemos invitado a nuestra profesional de apoyo, María del Pilar Castillo, quien nos viene acompañando desde el año pasado, fortaleciendo todo el asunto curricular para mejorar la atención y los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. María del Pilar, te agradecemos muchísimo tu apoyo durante todo este tiempo, el interés por apoyar, por ayudar a los maestros y a las maestras en mejorar sus procesos de diseño curricular, y te damos la bienvenida hoy a esta charla. Mil gracias, Cristina. Igual para toda la escuela, mil gracias. Muy buenos días para todos. Para los que me conocen y aún no me reconocen, soy María del Pilar Castillo. He tenido la oportunidad de estar acompañándolos acá en la escuela y algo muy especial el poder compartir con ustedes en este espacio en el cual quiero que todos tengamos como esa libertad de poder preguntar, compartir, dialogar con respecto al tema a tratar, que lo he llamado Todos somos visibles. Bueno, soy fonoaudióloga, ya como ustedes lo están viendo en la pantalla, con una profesionalización en pedagogía, docente de apoyo ya por varios años y con amplia experiencia tanto en la parte de salud como en este sector educativo, haciendo todo el reconocimiento de competencias, habilidades, estilos, ritmos de aprendizaje en cada uno de nosotros, y me incluyo en este proceso. Entonces quiero pues iniciar más compartiendo un poco mi experiencia. Bueno, en este momento yo lo titulé Todos somos visibles porque dentro de un grupo, una comunidad, estamos todos. Habemos muchos y esos muchos tenemos un lugar. Y quiero que en este transcurso podamos encontrar nuestro lugar, ese lugar a la cual hacemos parte y pertenecemos. Quise arrancar desde el concepto de normalidad, no por crear o definir, bueno, qué vamos a sacar aquí de resultado de normalidad, porque puede ser un concepto muy controversial, que puede tener muchas expresiones, muchas significaciones, pero cuando yo empecé a estudiar fonoaudiología, esa era la palabra de todos los días, normal entre comillas, y siempre nos inculcaban todo el tiempo ese normal entre comillas, que fue siendo muy parte de mi vida, de mis procesos, de mis actividades, y por eso quise comenzar por este punto, donde desde la ciencia se habla de la normalidad como esa capacidad de adaptación que tenemos todos los seres humanos con sus características fisiológicas, biológicas, para poder sobrevivir en el medio. Pero cuando se miró este concepto desde la parte científica, se analizaba que, por ejemplo, cuando nosotros vamos, la gente que viene de ambientes calientes, así como Cali, y vamos a la montaña, podemos sufrir el famoso mal de altura. Y ese mal de altura
no nos permite respirar, nos sentimos ahogados y decimos, no, vámonos de aquí, no podemos hacer parte de ese espacio. Entonces, ahí empezamos a ver que hay como unas imperfecciones dentro de que ya no son todos los que sobreviven allí, porque había unas pequeñas cosas donde en ese espacio no, pero en este espacio sí. Y entonces empieza a ver que hay una variabilidad. Y luego entra desde el campo de la estadística, se empieza a ver esa parte de la normalidad como esa media o promedio. Y recordaba, pues, cuando los profes han mandado las guías que les mandaban a los chicos, la famosa curva que vemos, cuando vamos ubicando esas cantidades de veces que se da en una población algo que se repite, y hablábamos de esa frecuencia de veces que nos permite identificar unas características. Pero lo que está aquí, hablamos que es una media, que es un promedio, y que lo que está hacia los lados es algo diferente, fuera de lo que está centrado. Y esta estadística desde el ámbito de salud fue muy usada para poder crear toda la parte de los diagnósticos, definir unos síntomas, definir unas condiciones, pero también esto fue insuficiente porque entonces se llevó al otro lado de, entonces todo lo que no está aquí pasa a ser patológico, y empiezan a ver como esos aspectos o esos puntos de diferentes ángulos donde queda esa sensación de falta, entonces, ¿qué es lo normal? Desde el punto de vista sociológico, desde el campo de la sociología, la normalidad nos hace asociación a esa uniformidad de cómo todos entramos en una serie de reglas que asumimos, y que muchas veces estas reglas en cierta forma nos puede llevar a un control social, a un manejo de poder. Pero no podemos olvidar que también culturalmente hay unos valores que como grupo y que comunidad, todos los que estamos aquí, le damos un valor y establecemos unos acuerdos de acuerdo a cómo lo interpretamos, lo miramos, lo asociamos. Y, por ejemplo, para nosotros, los hombres usan pantalón y es parte de lo que está culturalmente en nosotros reconocido. Pero cuando vamos, por ejemplo, a Escocia, en Escocia los hombres pueden usar falda y es reconocido y es validado. En culturas africanas hay unos que consideran que el cuello crea belleza y que es importante, entonces todas las personas son partícipes de hacerse un proceso donde introducen un tubo en su cuello, y este tubo les va permitiendo ir haciendo la elongación, ese alargamiento de él, para darle esa constitución, y eso tiene un valor no solamente desde lo físico, sino de todo lo cultural y emocional que los identifica y los hace parte de un grupo. Pero siempre que hablamos precisamente de este término normalidad, viene asociado a otra palabra que es la normal, lo anormal. Entonces hablamos normal versus anormal, y normal lo relacionamos con eso benigno, con lo bueno, y muchas veces lo anormal con lo que le hace daño al sujeto. Y a veces necesitamos un poco empezar a mirar la perspectiva, porque hasta qué punto simplemente por yo irme a otro lugar es algo anormal o dañino donde mi cuerpo no se logra adaptar. Entonces hablamos de eso anormal como algo extraño, patológico, raro, enfermo, pero también lo podemos ver desde que es algo particular, extraordinario o diverso que hay en mí, que es un poco lo que quiero que vayamos como conociendo y explorando en este camino. Bueno, hay una frase que quise tomar, que es de Michel Foucault. Michel Foucault es fue un pensador del siglo XX, psicólogo, sociólogo, historiador, escritor, y refiere con respecto a la normalidad
Cuando un juicio no se puede enunciar en términos de bien y de mal, se lo expresa en términos de normal y de anormal. Y cuando se trata de justificar esta última distinción, se hacen consideraciones sobre lo que es bueno o nocivo para el individuo. Son expresiones de un dualismo constitutivo de la conciencia occidental. Cuando nos habla de eso dual es cuando hablamos de eso contrario, lo bueno, lo malo, Dios, el diablo, que hacen parte de nuestra cultura y que han hecho parte de nuestra sociedad en muchas ocasiones y en muchas cosas, que cuando sentimos que no podemos emitirlo como un juicio, lo traducimos en otras palabras. Y por eso ahí de la expresión que en el budismo no existe el término normalidad. Lo comparto así porque, y quiero esta primera imagen, cuando terminé mi parte de fonoaudiología, la gente me preguntaba, usted es fonoaudióloga, entonces usted atiende a los sordomudos. Y yo como que me quedaba pensando, porque en ese momento pues realmente no estaba atendiendo a personas con una situación auditiva, pero sí tuve la oportunidad en algún momento de estar en una cultura de lengua de señas maravilloso, porque entendí que era aprender otro idioma y que era vincularme a otro momento. Y algo que siempre recuerdo, y estamos hablando de años y quedó muy grabado en mí, es que desde esta cultura, desde esta lengua de señas, empieza a haber un primer reconocimiento y es, ¿cómo me llamo yo? Para yo poder decir, yo me llamo, que es la forma como uno lo utiliza en el lenguaje de señas, está la inicial de uno, que en este caso es la mía de la P, ¿sí? Pero había que encontrar algo que te hace a ti especial y única y que está en tu cuerpo. Entonces yo tengo un lunar en esta zona, y cuando ellos compartían me decían que aquí, que que el lunar. ¿Sí? Entonces así quedé yo y este es mi identidad y mi nombre en la cultura de la lengua de señas. Para mí era algo, me encantaba estar en este medio, pero había momentos en donde me sentía que no entendía nada, pero quería saber y quería estar allí. Y dentro de ese tiempo también tuve que hacer otro paso en otro momento y adaptarme a toda esta parte de expresión. Luego recordé haciendo mis procesos de fonoaudiología que durante todo el bachillerato, de sexto a 11, yo estudié con una compañera con una condición de discapacidad visual. Y era la novedad, porque es que la regleta que vimos allá al fondo, el negro, todo el mundo queríamos tenerla. El punzón que estaba allí, todo el mundo queríamos cogerla y poderlo hacer. Y entonces ahí todos nos uníamos a ver qué era lo que había allí y qué hacía. Era la novedad, lo novedoso. Pero como les comento, de sexto a 11, y entonces, bueno, yo ya sé qué es eso. Entonces, compañeros empezaron a experimentar otras cosas y querían saber si le quitamos el punzón, ¿qué pasa? Ella no se va a dar cuenta. Pero todo ese contexto también que había en ese momento hacía que posiblemente nuestra compañera no expresara esa necesidad. Habían todavía unos estigmas, una serie de cosas que no nos permitía fluir más allá. Yo tengo una experiencia muy grata y muy bonita, y es que uno de mis compañeros profesionales de apoyo es docente, matemático, he aprendido con él infinidad de cosas, lo he acompañado en diferentes momentos, nos hemos acompañado, y es entender cuando se baja del bus y espérame en tal lugar y acordamos para poder encontrarnos y hacer lo que vamos a hacer. Y entonces, a veces, hasta dónde nos metemos y vinculamos ahí con ellos, o simplemente vimos y pasó esa novedad y continuamos donde negamos eso que está allí. Y de todo este proceso de mi vida, hubo un momento que trabajé mucho tiempo en el Hospital Infantil Club Noel
y quienes conocen aquí en Cali, el centro del Hospital Infantil Club Noel es un centro donde llegan diversas situaciones que posiblemente en otros lugares no puede ser atendida, y entonces éramos un grupo integral de trabajo, el neurólogo, trabajadora social, la terapeuta ocupacional, y muchos mamitas llegaban con necesidades, sus familias, con unos intereses, con unos deseos, unas ganas fuertes, y con sus muchachos riéndose en medio de su situación de salud, independiente cual fuera. Y en esto que vivíamos, vimos necesidades donde las mamás o las familias expresaban, es que yo quisiera que mi hijo tuviera una vida igual, como los demás niños, cuando uno los ve, que uno los pueda llevar a la escuela, pero si yo lo quiero llevar a la escuela, no me lo reciben, me dicen que ese niño no se lo aguanta, que quién, que no, entonces, ¿qué me toca? De las terapias a la casa, de la casa a las terapias, y yo siento que algo le hace falta. Y de ahí surgió con una compañera con la que trabajaba, crear un espacio, y en ese espacio teníamos una diversidad y una riqueza de momentos grandes que quiero empezarles a compartir, que era novedoso, y lo que nosotros hacíamos era aplaudir, o sea, el goce de nuestros corazones, porque ese crecimiento era de ambos lados, no solo era allá, sino que era acá, pero había unas familias, había todo un barrio, había toda... cada uno de los chicos, de los niños, cada uno de los terapeutas, de los docentes que nos acompañaban en ese proceso, hacían un espacio muy bonito. Este es uno de mis niños, o hacía parte de uno de mis niños, llamado Alex. Les voy a mostrar a Alex. Por su situación de salud, había unas dificultades en sus extremidades superiores e inferiores, pero de una velocidad. Y cuando Alex estaba en medio con los otros niños que acompañábamos en este espacio, pasaban corriendo a velocidad, lo tumbaban. Y entonces Alex empezaba a decir, ayuda, ayuda, para que lo ayudaran a parar y levantarse y volver a su lugar. Y dijimos, aquí hay una necesidad que no la hemos visto, que hemos pasado por alto, y se empezó un proceso en acompañamiento con los docentes, con la mamá de la casa, a que Alex aprendiera por sí a ser autónomo y decir, yo me puedo parar, yo puedo continuar y hacer, seguir mi rutina de mi día. Entonces voy a mostrarles cómo él aprendió a levantarse, y esa era una sola fiesta para nosotros, porque desde allí aprendió a cómo él mismo coger sus alimentos, aprendió él mismo a cómo a pintar, a hacer sus procesos de escritura. Eso sí, háblele todo lo que él quisiera, y su expresión maravillosa. Entonces, de sus dificultades había unas grandes potencialidades y muchas cosas que aprender, pero también de todo que había en su mente, era tanto que nos llenaba a todos, y nos mantenía con risas totalmente. Laura, una niña muy hermosa, con ganas de jugar, de saltar. La música la hacía bailar todo el tiempo, y en ese baile, pero siempre estaba en compañía de su mamá, que tenía un entorno, que tenía unas ideas, unas creencias, que posiblemente la llevaba a decir y sentir sin hacer juicio, es que mi niña es delicada, entonces no puede estar todo el tiempo. Mi niña no puede hacer tal cosa porque posiblemente no sea bien para ella, se pueda enfermar. Pero ella, siempre que llegaba al lugar, era jugar, reírse, brincar. Encontraba allí ese espacio que disfrutaba, y a veces no se quería ir, entonces se escondía debajo de una mesa
cuando llegaba la mamá a recogerla, ¿sí? Pero en ese proceso de acompañamiento que estuvimos con la mamá, había el hecho de vamos cediendo, cada uno dentro de lo que vamos haciendo y vamos viendo qué podemos ceder, qué tal si puede venir un día más a la semana, intentémoslo. Y así se fue haciendo en este proceso con Laura. Otro de nuestros chicos, Santiago, un chico de una edad promedio de 10, 12 años, en silla de ruedas, usaba silla de ruedas, y su espacio, salón de trabajo, estaba en un segundo piso. En ese segundo piso eh, eran las escaleras. Y entonces, ¿y ahora qué vamos a hacer si los más grandecitos están arriba? Empezó, ¿qué hay en nuestro entorno? O sea, listo, está Santiago, estamos nosotros. ¿Quién lo va a cargar? ¿Quién lo va a subir? ¿Qué vamos a hacer? Y es cuando entre todos empezamos a pensar que habían otras opciones y decidimos hacer forrar las escaleras con tapetes gruesos. Y se empezó a trabajar, a enseñarle cómo se bajaba y se subía las escaleras. Lo que hacía la terapeuta luego se transmitía a la docente, y los docentes con los pares, con nuestros niños, hacían el acompañamiento. Entonces uno iba adelante, el otro iba atrás, y así mismo pues, Santiago se movía y se desplazaba libremente. Él era feliz. La mamá cuando llegaba y lo recogía, ¡ah! ¡Ay! Ya tiene la ropa sucia, arrastrada. Pero eso hace parte de la vida, y lo fuimos entendiendo. Entonces al otro día Santiago llegó con unos parches en las rodillas, unas rodilleras que ya llamamos, unos en las manos, y eran adaptaciones que se hacían para poder mejorar esas condiciones que las hacían más tranquilas y más fácil en ese pasar. Otro más que quiero comentar, porque fueron ya muchos niños, o sea, eso era como parte de mi vida cotidiana, todo este entorno. Y yo tengo un hijo que en esa época tenía 7 años y me decía, porque siempre lo he expresado, mis niños, me decía, mamá, entonces ellos son mis hermanitos. Yo le decía, sí, son tus hermanitos porque hacen parte de nuestra familia, son parte de nosotros. Entonces está Daniel y David. David, usted quería a alguien que te ayudara a organizar. David era el experto en ayudarte a organizar. Las sillas, decíamos, era hora de recoger, y David apilaba todas las sillas y nos ayudaba a que ese espacio. Los juguetes, David recogía todos los juguetes, pero tenía un juguete preferido, como lo ven en su mano, que ese juguete no lo soltaba por nada del mundo. Y para él ese juguete era tan valioso que teníamos que entenderlo. Pero cuando llegaba otro y quería ese helicóptero, entonces se entraba en lo que a veces hemos llamado el conflicto. David le costaba expresar sus emociones o lo que él decía, mira, simplemente decía mío, y como el otro llega a hacer forcejeo, simplemente llegaba en mordida fija. ¡Am! Y todos nosotros el estado de alerta a suplir esa necesidad. Pero también de eso aprendimos que ahí había que trabajar en un conjunto, y era que todos los que estábamos alrededor, listo, hay ese juguete, pero David, también hay que ver que en algún momento podemos intercambiar. Pero no entendíamos que ese juguete a él le daba una tranquilidad para estar allí. Y es así como fuimos reconociendo cada uno de ellos en sus potencialidades, en sus dificultades, en sus ritmos, porque Daniel era de los chicos más veloces y fuertes que pudiéramos encontrar en este espacio. Él podía fácilmente ayudarnos a empujar, a levantar una carrera. Él estaba allí y había que nosotros ejercitarnos para seguir su ritmo, mientras que otros iban de pronto un poco más pausados en ese camino. Para mí siempre fue un momento de goce muy especial, y el momento de nuevamente estar aquí desde el área educativa me llena de mucha gratificación, de seguir aprendiendo, de seguir conectada, de entender que no solo somos los niños frente a frente, no es solo el mirarme a mí y mirar al niño,
sino que hay todo un contexto, todo un entorno que nos cobija y hace parte de nosotros. Y cuando gente que iba a la fundación encontrábamos gente que lloraba y yo a veces decía, no entiendo por qué llora, pero también decía, bueno, tengo que dejar que cada uno en su emoción pueda ser libre, pero no lo veía porque esta era parte de mi mundo y de mi cotidianidad. Encontraba gente que decía, ay, no, qué pereza, deberían de ubicar en otro lado. Hace mucho ruido, hay unas condiciones que no ayudan. Entonces, de todo encontrábamos, pero lo más importante era cuál era la mirada, pero también había una comunidad de barrio que cuando estábamos allí en actividades, muchos salían a acompañarnos, a ver. Cuando yo veo y yo no ignoro, sino que escondo, pues más fácil me doy cuenta que está pasando. Y miren que nomás ayer en el tema que se hablaba de la sexualidad, cuando yo lo llamo por su nombre, cuando yo lo reconozco, cuando yo lo veo, estoy siendo conocedora de lo que hay allí, estoy siendo conocedor de lo que hay allí. Pero cuando lo llamo por otros nombres, cuando le doy otras identificaciones que no son, así se van a quedar en nuestro contexto, así se van a quedar en nuestra mente y en parte de nuestra vida. Entonces quiero que hagamos el siguiente ejercicio para que no sea solo que me están escuchando y María del Pilar, van a ir viendo, dime, Arleison. veo una manito alzada, veo dos, de Nora Italia Moreno y de Ilona Cueros. No sé si intervienen. Bueno, está bien. Tú me dirás. Sí, está bien. Bien, María. Nora Italia. Nora Italia. Ilona. Vamos. Sí, señor. ¿Vas a hacer una pregunta, una intervención? No. Ah, ok, listo. Vale, no, entonces parece ser que no había intervenciones, disculpe. Bueno, tranquilo. Dame un momento que se me fue a mí mi pantalla al mover. Listo. ¿Siguen viendo la diapositiva? Creo Sí, que, sí, se está viendo. bueno. Pero no donde quede ubicada, ¿cierto? No, está en la primera. Está en la primera, gracias. Bueno, entonces voy por acá. Listo, ahora sí ya volví. Y entonces vamos con la primera pregunta. Quiero que en esta participación por el chat simplemente responder sí o no. ¿Listo? Los quienes quieran participar por el chat, sí o no, o cada uno desde su casa simplemente comenta sí o no. Bueno, entonces dice la primera pregunta. ¿Has estado en una actividad o ejercicio? ¿Has estado en una actividad o ejercicio físico que te haya tocado parar por la dificultad para hacerlo? Entonces simplemente contestan sí o no. Quienes quieran por chat pueden participarlo, pueden responder. Voy con la segunda. ¿Has recibido algún documento o texto que cuando lo lees no lo comprendes? Me encantaría que compartan al máximo lo que ustedes piensan.
sí, no, si les ha sucedido que les llega algún texto y dicen, ay, no entiendo esto qué es. Y uno abandona. Tercera pregunta. ¿Has visto alguna película que no está doblada al español y está con subtítulos, pero no las alcanzas a leer? Entonces, cuando esas ganas que hemos querido ver esa película, pero esa película resulta que no está traducida, no está doblada al español, sino que salen los subtítulos y apenas uno va como por la primera partecita y cuando de repente es que, ¡ah!, te cambiaron la pantalla. ¿Les ha pasado? ¿Sí o no? ¿Has ido a algún lugar o actividad donde no hayas podido participar o ingresar? Por ejemplo, cuando uno ha ido a los juegos mecánicos y te dicen, cumples, no, entonces usted no puede ingresar por su estatura, porque utiliza tal cosa, porque se vino con un morral y ahí no lo dejaban subir. ¿Sí o no? ¿Has estado en espacios ruidosos que no te permitan concentrar en la actividad? ¿Sí o no? Un detalle, y es que no se están viendo muchos porque están contestando en el chat privado. Recuerden, tienen que, cuando dice allá abajito a mano derecha, donde dice enviar, deben poner enviar a todos en la reunión. Gracias por la aclaración. Y la última pregunta. ¿Te has perdido alguna vez para llegar a un lugar teniendo que devolverte a casa? ¿Sí o no? ¿Listo? ¿Cómo nos fue en ese chat? ¿Qué comenta la gente? ¿Encontramos algunos sí? Hay muchos, sí. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque es que esto hace parte de nuestra vida cotidiana, de nuestras actividades cotidianas. Y a mí me ha pasado, yo la ilusión para mí ver las películas de Superman en esa época, pero tú llegabas y ver que los subtítulos que había que leer rápidamente y no podías leer, entonces te quedabas viendo la pantalla de los muñecos para saber qué pasaba. Lo viví, hago parte de eso, sí, hago parte de estas preguntas. ¿Y esto qué quiere decir? Que en un momento dado de nuestra vida no hemos podido participar, no hemos podido hacer parte, acceder, no hemos estado cómodos en esos espacios aún estando sin podernos integrar. Y en esa no lograr conectarnos o esa cohesión precisamente, pues abandonamos o pasa a ser deficiente nuestra respuesta, nuestra acción, pasa a ser limitada nuestra situación o nuestra condición. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todos en algún momento temporalmente hemos estado en una situación de discapacidad. Anteriormente, y por toda la historia que se lleva, inclusive de la Segunda Guerra Mundial, la discapacidad era considerada como algo de la persona, como esa que se enferma, que tiene dificultades ella, pero todo esto cada vez con el mundo, con lo que va pasando, en la manera que se va aprendiendo y estudiando, hemos evaluado o se ha podido empezar a reconocer que como seres biopsicosociales, realmente la discapacidad está afuera, que cuando esas interacciones, porque como seres humanos lo que hacemos, esto que estamos haciendo en este momento, que es interactuar, cuando algunos lo hicieron en el privado, cuando algunos no, de pronto no encontraron el chat, hubo una limitación, sea porque la parte tecnológica, sea porque de pronto su mente está un poco cansada y no hay respuesta en ese momento ante una sugerencia que hay que empezar a entrar y escarbar y mirar cuál es el punto donde crean unas relaciones deficientes, unas relaciones donde la participación está restringida, es mínima. Y desde allí vemos el concepto de discapacidad. O sea, que la discapacidad
está en nuestro contexto, en nuestro entorno. Y todos en algún momento somos susceptibles de estar en una condición de discapacidad. Pero frente a esto, muchas veces hemos vivido y vienen las famosas estigmas, palabras, frases que surgen. ¿Sí viste el boquinche de aquí a la vuelta? Mira ese bobo que va ya como camina. Mira, tan bruto que está repitiendo no sé cuántos ya años. Y surgen una cantidad de palabras peyorativos que utilizamos, adjetivos, muchas veces inconsciente, porque no conocemos, muchas veces inconsciente, porque no reconocemos, porque hacemos invisible al otro y no nos hemos acercado para poder saber qué hay allá. Y entonces aquí traigo un cuadro a muestra donde pues, en mi formación nos enseñaban mucho y por eso cuando les decía al principio, entonces usted atiende a sordomudos. Oye, pues en primer lugar, las personas que utilizan la lengua de señas no es que no hablen, pero como en algún momento no han escuchado sonido, su sonido no tiene las modulaciones adecuadas que tú y yo hemos logrado al tener nuestros oídos abiertos. Entonces, de ahí cada término que usamos, y quiero compartirles algunos común. Por ejemplo, persona con discapacidad visual. Entonces, términos que se han llegado a usar y que debemos empezar desde ya a reconocerlos y corregirlos. Es el de no usar que el cieguito, el cegato, el corto de vista, el tuerto, el cuatro ojos, inclusive a los que utilizamos lentes. Pues gracias a estos cuatro ojos, maravillosamente, yo me puedo defender y ser funcional. Gracias a todas estas opciones que el mundo hoy nos ofrece, podemos ser muchos funcionales en lo que hacemos de nuestra actividad de vida diaria y participar de una manera aún mucho más amplia y con menos restricciones y con mayores posibilidades para cada uno de nosotros. Que cuando hemos encontrado a alguna persona con una discapacidad intelectual, decimos, el mongólico, pero es que los que viven en Mongolia, por los rasgos que se tienen, a eso llamaríamos, entre comillas, como usábamos, la normalidad. ¿Qué pasa allí? O el retrasado mental. Esas personas con discapacidad psicosocial en esas condiciones y muchas veces lo hemos llamado, el loquito, sí, el loquito del pueblo, el loquito del barrio, ese tipo está demente, ese es un psicópata. Y empezamos a crear toda una jerga, todo un lenguaje alrededor de eso que vamos construyendo, que va fomentando como nuestra cultura y nuestro entorno. Pero cuando los conocemos y nos damos cuenta de ello, el enano de la vuelta, ¿no? Una persona de talla baja. Que esa persona de talla baja en China pues será al promedio que hay allí. Pero esa persona de talla baja en Estados Unidos, ¿qué puede ser cuando encontramos que hay personas que son muy altas? Entonces el gigante. Entonces, ¿cómo nos referimos? Y quiero que de ahora en adelante empecemos a ser conscientes de eso. ¿Cómo nos referimos a las personas? Miren lo más de la parte común, y es que decimos, vos sos una persona normal, entonces, ¿cuál es el otro lado? Entonces, ¿cómo sería? Una persona sin discapacidad, una persona con discapacidad, una persona con posible vulnerabilidad. ¿A qué es vulnerable? Una persona con unas situaciones de salud, una persona pobrecita. Entonces, el sobrevalorar y el subvalorar a través de los nombres, a través de ese reconocimiento que nosotros le damos, está creando una cultura en nosotros y está siendo parte de ese ver al otro. Cuando yo aprendo a ver el otro, llego a sorprenderme de que eso que tenía un título desaparece, porque el título se llama Pilar, porque el título se llama Leison, porque el título se llama todas las Saras que puedan haber aquí. Y eso es lo que nos hace
realmente particulares, especiales, con todo lo que cada uno de nosotros somos. A partir de todos estos nombres, hay algo que en el sector salud nosotros manejamos que se llama el Código Internacional de Funcionalidad, que es el CIF. Pero esto se ha trasladado desde la parte de salud a la parte social y cultural, y que por eso han surgido todos estos nombres, pero realmente se hace más con el objetivo de poder desarrollar procesos de tratamiento, de trabajo, de buscar nuevas alternativas. Y anteriormente siempre se creía que es que la inteligencia estaba dada por el famoso coeficiente intelectual, que nosotros le hemos llamado el CI. Entonces nosotros en nuestro medio de salud siempre decimos el CI, pero ese CI ha tenido que ser devuelto y reevaluado, porque es que hasta qué punto realmente mi inteligencia lo hace mi capacidad simplemente de pensamiento abstracto, lo que llamamos el conocimiento aprendido y que yo he logrado abstraer. Y por eso cuando Jean Piaget, biólogo, psicólogo, desarrolló la teoría de los estadios del desarrollo cognitivo de la inteligencia, el día de tal edad a tal edad, la persona debe estar haciendo esto. De tal edad a tal edad, la persona debe estar en capacidad de hacer operaciones concretas. Y todo lo hacía desde el pensamiento. Y así mismo es como hemos empezado a crear esos grupos. Entonces, de tal edad a tal edad debe haber esto. Pero es que si hay una extra edad por allí, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió con ese que como que se sale de ese camino? Entonces llega alguien que es Howard Gardner, psicólogo, pedagogo, y en uno de sus procesos de investigación que hizo, desarrolló lo que conocemos como las teorías de las inteligencias múltiples, y empezó a decir, es que para nosotros aprender a vivir, no necesitamos solo vivir con nuestro pensamiento, sino que también hay otras cosas que hacen parte de nuestro ser, que nos ayudan a construir nuestra vida y lo que nosotros somos. Algunos tendrán más desarrollado una inteligencia musical, aquellos que con una facilidad tocan un instrumento, aquellos que con su cuerpo son grandes bailarines, grandes deportistas, desarrollan esas habilidades, otros que desde la parte visoespacial y te pueden dibujar perfectamente algo que de pronto tú no lo puedes hacer, pero él simplemente con eso que vio se ubica también. Y aquellos chicos que cuando nosotros en casa o en la escuela le preguntamos, ¿tú sabes dónde queda tal cosa? Ah, sí, profe, tú volteas aquí a la izquierda y a la derecha y te ubican hasta mejor que uno mismo. Entonces, ahí estamos reconociendo que hay otras inteligencias, esas inteligencias intrapersonales de a veces esa famosa palabra introvertido, de que siempre estás mirando hacia tu interior, pero en ese intrapersonal que tanto esa persona o ese individuo ha aprendido a conocerse y desde allí él logra moverse y decir, si pasa esto, puede ser más prudente o más, me acerco a mí. Entonces, ¿cómo me muevo también yo allí? Otros que son con unas inteligencias naturalistas, esos que les encanta investigar y explorar y mira las alitas de la mariposa. Es que ya va a deshojar las matas de mi jardín. Ese chico está haciendo la exploración naturalista porque hace parte de una de las cosas con las que él se conecta. O nosotros mismos, porque nos puede pasar, esos que son lógico-matemáticas, sí, fácilmente te resuelven cualquier situación de operación, esos que son lingüísticos totalmente, cada uno en sus habilidades. Entonces Gardner decía, todos tenemos, ¿sí?, unas inteligencias que son múltiples, pero no quiere decir que tengamos una, a veces logramos desarrollar más una, pero para la vida movemos todas estas, una posiblemente en mayores condiciones que en otras. Cuando yo empiezo a ver que en el otro hay unas posibilidades, hay unas potencialidades, pues, hey, ¿por qué no arrancamos desde aquí para empezar a construir con ese otro? ¿Por qué no aprendo yo a verlo desde ahí para poderme comunicar? Pero cuando intento acercarme
desde es que lo tienes que hacer desde este corte, muchas veces se nos puede dificultar y podemos entrar en esos choques o conflictos muchas veces de el otro no funciona, el otro no sirve, el otro no lo logró, no está aprobado. Porque no es el hecho simplemente de decir, ay, sí, no, pues como él no entiende, hay que ayudarle. Vamos a pasarle. No, entonces no venga mi hijo que yo en la casa le hago la tareita y pues así pasa. ¿Qué hacemos allí cuando yo realmente valido al otro? ¿Qué es validar al otro? ¿Hacer por él o enseñarle a hacer? Entonces, cada uno de nosotros, ¿cómo vamos a ir descubriendo ese mundo? Inclusive de lo que hay allí. Y hay algo que quiero compartir maravilloso. Un estudiante necesitaba un apoyo, me lo recomendaron, y este estudiante yo lo busqué para que me colaborara con algo. Quería comunicarme y acercarme con otro estudiante que no había sido fácil para mí esa empatía, esa relación, porque pues no me conocía. Y le pedí el favor, se conectó, se comunicó, y me llega y me dice, le digo, ¿yo qué razón me tienes? Yo emocionada esperando que sí, que ya haya una posibilidad. Me dijo, pues sabes, hay que darle espera. Él tiene un tiempo de espera, sí, él me contestó, pero para lo otro me dejó allí y a él hay que darle espera. Eso es lo que yo he aprendido cuando he estado con él. Y cuando él quiere trabajar, él se mete en la jugada. Yo he compartido con él y yo pensaba que era que no podía hacerlo, me expresaba, pero entendí que se preocupaba más era porque le estaba haciendo perder tiempo al otro. Pero él trabaja y le gusta aprender y le encanta aprender y se mete con uno igual. Yo dije, este niño nunca me preguntó, vea, ¿y él qué tiene? ¿Y usted por qué está con él? Para nada. Simplemente lo vio con sus ojos del corazón. Simplemente lo vio como otro igual que está con él. Pilar, Y por eso les digo, dime. si nos fortaleces esta idea de que son las inteligencias múltiples y que no todos tenemos el mismo tipo de inteligencia. Sí, claro, con mucho gusto. A ver, cuando usted piensa en lo que le gusta hacer, vamos a hablarlo desde este punto, es porque a veces en uno se han despertado unas habilidades, porque tu medio, tu entorno te lo ha dado, porque venían contigo posiblemente, porque venía de tu parte genética, ¿sí? Entonces, tú empiezas a hacer más unas cosas que otras y no quiere decir que para eso tú no utilices o requieras de otras. Pero entonces, ¿qué sucede? Estas inteligencias, cuando le llamamos múltiples, es porque son de diferentes ángulos. Siempre hemos pensado que inteligencia es simplemente lo que yo tengo en mi cabeza y cuando se me preguntan 2 más 2, puedo responder 4. Sí, es una inteligencia y está allí, que ha sido dada por un proceso de aprendizaje y conocimiento tal cual. Y la podemos trabajar en lo que le llamamos inteligencia lógico-matemática. Pero en nuestra vida todos necesitamos de alguna manera aprender para vivir, hacer esta parte lógica matemática. Cuando yo voy a la tienda, que todos hemos ido a la tienda, al supermercado, estamos utilizando la inteligencia lógico-matemática, ¿sí? Y puede ser que esa no sea la fuerte mía, pero lo hago en mi vida cotidiana para poderme mover. Pero de pronto hay otros, y conocí un chico que era bastante inquieto, pero realmente su inteligencia que predominaba era la naturalista, o sea, todo lo que eran las plantas, si usted hablaba con él y te podía decir, esta planta es así, tiene esto, porque ya le había visto cada arruga, cada línea, el explorador, el que va con la lupa recorriendo todo. Este explorador también tenía otras inteligencias, pero esta era la que más resaltaba y de pronto no se entendía por qué de ahí que él no pudiera estar tan quieto, tenía que estar siempre andando, circulando por todos lados. Entonces, sin embargo, también mire que para hacer eso, él tenía que ser muy visual.
con lo que él veía, él iba retomando y iba concluyendo. Entonces, por eso les digo que uno no es que tenga una inteligencia, tenemos múltiples inteligencias, pero hay una que se empieza a sobresalir con respecto a otras. Y desde esas, cuando yo las empiezo a ver, nos va a facilitar muchas cosas en nuestras relaciones. Hay, como siempre vemos en todo lugar o toda comunidad o grupo que se reúne, sea en la familia, sea en la escuela, sea en nuestros grupos de amigos, aquellos que llamamos de inteligencia interpersonal, el que lidera, el que habla, el que participa, el que une al uno con el otro y arma el grupo. Entonces vamos a hacer esta reunión, vamos a estar en este grupo, que a la par puede ir vinculado de esa inteligencia verbal en su capacidad de expresar, de decir, para establecer esa relación interpersonal. Pero además de eso tiene la empatía, la gracia, con el cual nosotros muchas veces nos sentimos sintonizados, pero miren que eso también va acompañado de las otras inteligencias, ¿sí? En esa corporal sinestésica, los que les gustan hacer, y a veces decimos, a él no le gusta copiar o escribir, ¿sí? O a mí no me gusta copiar, escribir, pero pinta tan lindo, pero hace unos muñecos, hace unos super dibujos, hace figuras con papel. Entonces, desde allí, desde esa inteligencia que hace figuras con papel, yo también tengo que hacer un manejo visoespacial. Miren que están vinculadas y relacionadas al mismo tiempo. Ese corporal que hace movimiento con el baile está asociado con lo musical, eso que le llega auditivamente, eso que le llega en su piel, que lo siente, que lo hace vibrar, está haciendo esa otra inteligencia que se está despertando, donde no solo es la numérica, donde no solo es la que hemos llamado del pensamiento abstracto y su capacidad de racionalizar la información, ¿sí? Cuando hablamos de ese intrapersonal, esa persona, una mamá una vez me compartía y me decía, es que ella es tan callada, pero cuando habla mantiene su posición. Entonces, uno se sorprende porque mira que todos tenemos de todo un poco, y unas más que otras. Entonces, y a pesar de que pasemos situaciones, ella se levanta y se recupera con una facilidad que más fácil lloro yo que ella, me decía la mamá. Entonces, bueno, desde ese punto que estamos viendo de esas habilidades, de esas inteligencias que hay allí, y de las cuales están asociadas con otras al tiempo y que pueden permitir que desde esa yo despierte otras. ¿Sí? Si a mí me gustan clasificar las plantas y los animales y ver toda esa parte, pues fácilmente puedo acceder al lógico matemático también. Y es cómo podemos hacer uso de ellas, cómo es otra manera de aprender a vernos, que simplemente no somos personas por un valor que nos dieron de decir su coeficiente intelectual es de 100 porque usted es un superdotado de 120, sino es cómo me muevo yo en el mundo para poder aprender a vivir. No sé si allí quieren que les alguna pregunta en especial o la miramos al final. Leison, ¿hay algún comentario en...? Hola, Hola. pues en este momento están apenas empezando a registrar algunas de las intervenciones. Si alguien va a intervenir, pues puede levantar la manito. Veo que por aquí estaba Juan Carlos Sánchez Rojas. Juan Carlos, ¿querías intervenir? Ya se abrió tu micrófono, Juan Carlos. Y enciende la cámara, por favor. Es que yo quería decir, espera un momento. Sí, ya te vemos y te escuchamos. ¿Ya me ven? Sí, sí. Es que yo les quería decir, pues, que a mí también me pasó eso. Yo en
Yo cuando estudiaba en Los Ositos, yo tenía un amigo así, cuadripléjico. Cuadripléjico significa que anda en silla de ruedas y solo puede mover de aquí para abajo, pues no puede, del cuello para abajo no puede mover nada, solo la cabeza y pues él casi no sabía hablar. Él solo podía, pues así, pues decir presente, así palabras simples que las enseñaron allá. Y algunos niños pues le hacían bullying, pues, y a mí pues a mí no, a mí pues casi no me gustaban que le hicieran bullying a él, entonces pues a mí no me gustan que le hagan bullying a nadie, porque a mí no me importa si es cuadripléjico, si es de color, si está en silla de ruedas, a mí no me importa, a mí no me importa tener un amigo así, lo que me importa es la amistad. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu intervención. Juan Carlos, Y a mí maravilloso lo que nos compartes. Sí. La profesora Carmen Hernández tiene la mano levantada. Bien pueda, profe, ¿puede hablar? Carmenza. Bueno, parece que no. No veo más manito. ¿Alguien? Ah, aquí está. Sí, Carmenza. Entonces, no. Bueno, entonces voy a terminar de compartirles unos ejemplos maravillosos de la vida que a veces no miramos, que a veces no recordamos y que de pronto aún no ni siquiera conocemos. Entonces aquí les presento a Tomás Alva Edison. Me imagino a ver quiénes recuerdan quién es Tomás Alva Edison. Un gran inventor, que tiene una historia hermosísima, maravillosa, porque a la edad de 8 años en el colegio le mandaron una pequeña notica a la mamá y le dijeron al niño, a Tomás, le dijeron, Tomás, hágame el favor, esta nota se la entregas a tu mamá. Ojo, no la abres, se la entregas a tu mamá. Cuando el chico llegó de la escuela a su casa, le dijo, mamá, abre la nota, yo quiero saber qué te dicen, yo quiero saber. Él estaba interesado en saber qué le decían. Y llega y le dice a la mamá que cuando leyó la nota, dice, su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarle. Por favor, enséñele usted en casa. Pues, Tomás sorprendido y la mamá con lágrimas en sus ojos de esa situación, la mamá tomó todo su empuje, decidió en casa, le armó un laboratorio en el sótano de su casa porque le gustaba mucho explorar, era un gran explorador. Y cuando su madre falleció, encontró en un libro la notica que alguna vez había llegado del colegio. Y en esa notica decía, realmente, su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela. Dice que Edison lloró amargamente tras haber conocido esta historia y que cuando ya él se repuso, escribió, Tomás Alva Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero gracias a una madre heroica se convirtió en el genio del siglo. Este es un gran ejemplo de la historia que todos alguna vez hemos escuchado, hemos estudiado, los profes nos lo han mostrado, pero detrás de ellos hay una parte humana, esos de quiénes somos. Otra persona que conocemos y que recién falleció, Stephen Hawking, de la teoría del todo, del que nos dio a conocer más del universo, y a la edad de 22 años, una situación de salud lo llevó a estar en su silla de ruedas, pero su silla de ruedas era su casa, era su hogar. Era donde él se sentía, pero que mentalmente estaba. Y por eso cuando Hawking le preguntaban no solo de como físico que era, sino también desde su condición o situación que vivía de discapacidad, él decía, mi consejo para otras personas con discapacidad sería, concéntrate en que tu discapacidad no te impide hacerlo bien.
Y no te arrepientas de las cosas con las que interfiere. ¿Por qué? Porque es que de ellas estamos aprendiendo. No te deshabilites en espíritu ni físicamente. Entonces, date el valor de quién soy. Y esta es última, hermosísima, me encantó. Gucci ha sacado una nueva campaña y su campaña es Ellie Goldstein y es la primera modelo síndrome Down, con síndrome de Down. Reconocida, es una inglesa de 18 años, estudiante de artes escénicas. A ella le hicieron una entrevista y ella expresaba, es que muchas veces creen que es que yo no entiendo, que es que yo no sé hablar y que yo no tengo ideas o pensamientos. Yo sé y esto me gusta y me siento feliz de estar aquí. Es algo con lo que yo me había visto y es algo con lo que yo había soñado. Es impactante porque es romper un estigma que tenemos, una concepción que tenemos de qué es una modelo, cuáles son las condiciones de una reina, cuáles son las condiciones de todo lo que se nos ocurra decir en personas. Y para irnos más cerca tenemos a Moisés Fuente, es un nadador colombiano paralímpico, tiene esposa, tiene hijos, es contador, lleva su vida tal cual como cada uno de nosotros. ¿Qué hizo? Desarrolló sus potencialidades, su entorno lo hace partícipe, lo abriga, tiene todas las posibilidades y hoy más en día, más que nunca, el mundo se ha abierto ampliamente, pero ese ampliamente también para cobijar en ese bienestar que podemos encontrar. Y quise compartir, este es una situación muy particular que viví, que me pareció hermosísima, y muchas veces veíamos que la discapacidad, como hablábamos, estaba fuera. Valentina, una niña deseosa de estar con sus amiguitos en un salón de 35 niños, admirable, muy linda, pero que había molestias y no entendíamos por qué se molestaba tanto y pasaba llorando y todo el mundo, ¿por qué llora la niña? Y cuando la veía me decía, ¿y ella qué tiene? ¿Y ella qué le pasó? Entiendo, todos tenemos el derecho de querer saber qué pasaba, qué sucedía y pues simplemente así su estado de salud la llevó a que no podía caminar y que también no tener una precisión en sus movimientos, proceso de aceptación. Y cuando llegó el caminador fue la maravilla más grande del mundo, porque ese fue el transporte del grado de transición. Todo se movía en tren en ese movimiento. Y cuando nadie pensó, veíamos, la profe tenía su angustia y la comprendo enormemente, porque era yo ¿qué hago? No la puedo estar cargando, todo lo que sucedía a su alrededor. Pero encontramos muchas maneras entre todos. Había unos que decían, yo le acompaño y yo voy guiando. Hermosas, hermosos. Yo le sostengo la mesa para cuando ella se siente, no se vaya a voltear. Cada uno, hasta el más grande, aplicaba lo que consideraba que podíamos hacer de trabajo colaborativo, de trabajo en grupo. Como ella jugaba, aquí la vemos en una acción de juego haciendo educación física. Ella estaba en medio, entonces muchas veces decimos, no es que no se puede. Las limitaciones están, ¿en dónde? En nuestra mente. Cuando nosotros rompemos con eso, podemos lograr todo lo que realmente queremos. Y quiero cerrar con que me encanta, que es del libro El Principito de Anthony Saint-Exupéry, y es que la respuesta no puede ser más simple, que solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Y bueno, aquí hay un enlace que si me lo permiten, hay una película que los quiero invitar a ver, ya me la vi, es un tráiler cortico, se llama Wonder. No sé si algunos ya se la han visto, es muy bonita, es espectacular, dura 2 minuticos y algo, y de allí, Arleyson, si estás de acuerdo, le damos paso ya pues, a todas las expresiones y que la gente nos quiera compartir
en ese reconocimiento, en ese aprender a mirar al otro, en ese aprender a escuchar, en ese respeto por el otro, en ese diálogo, en esa empatía y la voluntad que cada uno tenemos que aprender a tener para reconocer allá y acá. Muy bien, muchísimas gracias, María del Pilar. La profesora Elizabeth Carvajal tiene el micrófono abierto. Enciende su cámara, por favor. ¿Ya? Sí. Bueno, en la charla de nuestra compañera, María del Pilar, quiero resaltar algo que me pareció muy lindo qué pena con ustedes. Cuando nosotros empezamos. Dame un momentito, Elizabeth, qué pena. Tranquilo. Dale, sigue, Por Elizabeth. acá. ¿Quién tiene el micrófono abierto? No veo. Listo. Bueno, hay una frase que una vez nos dijeron en una reunión, dice, trenzando corazones para trenzar aprendizajes. Y me llamó, esa frase a mí me marcó tanto y ahorita que tú decías validar al otro, entonces es enseñarle a hacer, que muchas veces nosotros decimos que no puede, no puede, no busquemos la forma de que esa persona pueda participar, no lo hará igual que los demás, no, de pronto al principio no tenemos los resultados esperados, pero poco a poco los vamos a ver evidenciando. Hay que darle espera, es cierto. A veces no damos la espera porque no todos captamos las cosas al mismo ritmo. Hay unos que nos demoramos más que otros. Y ver con los ojos del corazón. A veces vemos la dificultad y no vemos la posibilidad. Entonces, esa parte me gustó mucho. Y lo que decías de las inteligencias múltiples. Yo viví una experiencia muy linda cuando estaba en Ricardo Nieto, y fue con los huertos. Yo empecé los huertos para manejar un grupo que era difícil de manejar. Y se me ocurrió la idea de que como había un espacio, con ese espacio poder trabajar muchas cosas y lograr que los estudiantes se motivaran por el lado de sembrar, y resulté más motivada yo, pero por los resultados que dio con ellos, que fue una experiencia maravillosa donde yo decía, ¿qué hago? No los voy a poder manejar, esto no va a ser fácil. Y a través de eso se dieron aprendizajes significativos, no solamente en lo cognitivo, sino también en lo convivencial. Entonces, eso de trenzar corazones para trenzar aprendizajes es muy apropiado para lo de la inclusión. Ver al otro con sus potencialidades y lo que nos puede dar, y no ver al otro con los impedimentos que tiene. Muchas gracias. Gracias, profe. No se te escucha, Arleis. Que muchas gracias, y no sé si vas a comentar lo que dice la profesora o hay uno de los chicos que en el chat ha solicitado la palabra. Apoyo lo que dice la profe y quiero también retornar que es importante que siempre miremos las dos caras, así como ella dijo, la que terminé emocionada fui yo. Entonces es reconocerse ella en ese momento con todo lo que ella también había visto y sus expectativas. Bueno. Joan Sebastián Cimarra, abres tu cámara, por favor. Ya tienes habilitado el sonido. Joan Sebastián. Joan Sebastián. Bueno, la profesora Carmenza nuevamente va a intervenir. Sí, muy buenos días. Ahora sí, es que ahorita no me abría el micrófono. Tranquila, prende tu cámara, profe, porfa. Ay. ¿Listo? Bueno, muy buenos días para todos. A ver, Pilar ha logrado despertar en mí muchas cosas lindas en esta charla. Le comento que me ha entrado una nostalgia tremenda, tremenda, tremenda. En mis 33 años de experiencia como docente,
Y como todos nosotros, me imagino, me he encontrado con niños que necesitan ayuda por, bien sea por un problema médico, emocional o de aprendizaje, ¿no? Estos niños han necesitado de medicinas, de terapias y por supuesto de ayuda adicional en el colegio. Yo he tratado en lo posible de brindarles a estos niños, o sea, mi ayuda en lo que ha sido posible. He indagado mucho sobre esas situaciones que se han presentado en los niños con los que me he encontrado, y esto también ha despertado en mí, o despertó en cierto momento de mi vida, como ese sueño de querer complementar mi formación profesional como con algo así como psicología, o terapeuta, o neuro, pero pues lamentablemente le di prioridad a otras cositas. Y siento ya por la edad, por la edad que de pronto me dejé coger la tarde, dejé pasar ese sueño por alto, lo dejé a un ladito. Ahora escuchando y viendo todo eso tan bonito que Pilar nos trae y nos ha compartido, de verdad que añoro mucho de pronto no haber dejado ese gran sueño a un lado, y porque se siente muy lindo, se siente muy bonito cuando nosotros logramos darle esa manito amiga a nuestros niños en ese momento, de hacerles como el estar en la escuela, el colegio a nuestro lado, como más fácil para ellos, agradable, y que se sientan bien. Yo lo hago de corazón, más que está al alcance, lo que esté a mi alcance, porque claro, lógico, claro está que debemos tener una forma de darles a los niños el apoyo de manera certera, ¿no? Pero de corazón he hecho lo que ha estado a mi alcance. Gracias, Pilar, despertó cosas muy lindas en este momento. Gracias a ustedes, y retomo ese pedacito cuando dices que realmente no debemos dejar por fuera nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras ganas de hacer. Esos sueños siempre deben estar presentes, porque son los que siempre nos van a llevar cada día a explorar y avanzar. Ese creo que es el mío. Ya voy a mirar acá, que se me movió, que moví. Permítanme un momento porque se me movió. Mientras tanto, por acá vemos un mensaje muy bonito que dice: nunca permitas que digan que no puedes hacerlo. Las personas que no llegan lejos dicen que tú serás como ellos. Tú eres capaz de hacer todo lo que te propones. Por acá dice, profe, lo que iba a decir era que a veces decimos que no podemos, pero no nos ponemos a pensar que hay personas que les toca más duro que a nosotros, y es mejor respirar y volver a intentarlo. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Dicen también, mira, una pregunta bastante interesante. Una pregunta, rector, ¿por qué en el colegio nunca había un estudiante de habilidades especiales, es decir, discapacitados? Tú que conoces nuestros listados, ¿le podrías comentar, por favor? Bueno, es que como les decía, los rótulos de pronto se han dado, es más para una atención médica, para pues hacer unos procedimientos, pero es que realmente ahí está Alejandro, está Joan, está Jeremy, y cada uno, por eso les decía cuando hacíamos el ejercicio, todos hemos vivido una situación de discapacidad. Todos la hemos pasado en algún momento de nuestra vida, y habrán unos que otros que van a requerir un poco más de apoyo posiblemente en ese camino, porque de pronto sus circunstancias de su entorno familiar, las creencias en su casa, muchos factores generales pues, no han facilitado esa posibilidad, pero estamos rodeados de una diversidad, indiferente como la queramos llamar, pero sí la tenemos, no unos tan visuales, como de pronto que es lo más común, que si vemos a alguien en silla de ruedas, pero allí estará porque también es espacio para él, ¿sí? Algunos con una situación de condición visual y aprenderemos braille todos, qué chévere, que encontremos que en nuestra escuela
podamos tener avisos en braille y estamos aprendiendo otra lengua, o también el de la lengua de señas, ¿sí? Porque es abrir nuestro espacio también para ellos, y no cuando nosotros llegamos, es como decir, yo me voy a ir ahí a Francia en este momento, pero no tengo ni idea del idioma, pero quiero estar allá. Entonces, es eso mismo, y cada día las fronteras se rompen más. Miren, en este momento tenemos muchos estudiantes venezolanos, y me hizo acordar de una compañera que tuve venezolana con la que trabajé, y decía, es que yo no entiendo cómo se mueve esa broma. Y yo como que, espérate, a ver, ¿qué me estás hablando? No te entendí nada. Y hablaba mi mismo idioma, pero sus palabras eran otras. Y en ese momento me sentí fuera. Y cuando ella hablaba, llegaba un momento en que decía, espérate que no entendí. Entonces, entrarme en su vida y ella compartirme de su vida, permitió que entendiera muchas cosas y pudiéramos tener realmente un diálogo, y pudiéramos vernos a los ojos y compartir en esa situación. Por eso les decía, la discapacidad puede estar latente en cualquier momento, pero nuestra escuela tiene una diversidad, y de esa diversidad es que hemos aprendido, y que cuando ustedes tienen esas actuaciones de éxito maravillosas como las tertulias dialógicas, donde cada uno puede opinar desde la manera que ve su mundo, que ve sus cosas, está siendo reconocido. Desde los grupos interactivos, cuando las familias participan y están allí y están viendo cómo se mueve este niño y cómo hace el otro, pero también yo cómo puedo hacer, se está reconociendo ella como mamá, como familia, y también todos estos niños que están en el alrededor. Entonces, yo te digo que sí tenemos, y tenemos una población muy diversa que están allí. Y esa es parte de una de las razones por las cuales yo participo de la escuela, pero así también como hay esa discapacidad, hay unos grandes talentos por los cuales también participo en la escuela, hay unas grandes excepcionalidades por las cuales también participo en la escuela. Hay algunas intervenciones en el chat bastante interesantes, algunos mensajes dicen, profe, hay personas que se quejan porque está gordo o flaca, y pues tenemos que darle gracias a Dios porque por lo menos tenemos cada parte de nuestro cuerpo. Menciona otro estudiante, las personas perfectas son aquellas que nunca se rinden, a pesar de que haya gente que no cree en ti. Y nos recomiendan ver la película El niño que domó el viento, igualmente. También dice, nunca es tarde para nada en la vida, los sueños siempre existirán. Esas son algunas de las intervenciones en el chat, y el profesor Elkin, creo, ha solicitado la palabra. Ya te abrí el micrófono, profe. Gracias. Buenos días para todos y todas. ¿Enciendes tu cámara? Buenos días para todos y todas. Buenos días. Es un gusto pues estar en esta como reflexión acerca de esas múltiples habilidades que tienen nuestros chicos, y descubrir desde una visión muy holística el poder creativo que tienen ellos. Y quiero hacer énfasis un poco en lo que nos plantea Howard Gardner acerca de las inteligencias múltiples. Esa teoría de las inteligencias múltiples facilita la aplicación de estrategias novedosas, motivantes e integradoras, y adicional creativas, para que nuestros estudiantes puedan asumir un rol protagónico, y desde ese nuevo rol protagónico, descubriendo esas inteligencias, puedan empezar a construir unos esquemas de conocimiento más amplios, y les pueda así permitir adquirir una visión nueva de la realidad, y asimismo ellos puedan permitir, y nosotros permitirles, que ellos amplíen y superen esos límites del saber en la cotidianidad. Entonces es como una alegría saber que nosotros tenemos unos chicos que son unos diamantes puros, pero necesitamos en un trabajo mancomunado poder empezar a pulir esos diamantes, y hemos podido descubrir en esta pandemia
unos chicos que tienen unos talentos excepcionales para el canto, cosa que no lo sabíamos, unos chicos que tienen unos talentos increíbles para el dibujo, para la oralidad, para la escritura, para poder enfrentarse a un texto de una manera muy clara y pertinente y tomar una postura muy bien elaborada frente a lo que plantea el autor. Entonces yo me siento muy satisfecho de que lo que tocaste, Pilar, es lo que necesitamos. Y nuestros chicos asuman ese rol protagónico, porque la escuela, la institución educativa Santa Fe, ya lo ha asumido. Gracias. Muchas gracias, profe. La coordinadora Daisy. Daisy, habilita tu micrófono. Ya lo puedes, eso. Ok, gracias, Arleison. Bueno, primero felicitar a María del Pilar porque como siempre nos da unas enseñanzas grandísimas y unos grandes aprendizajes. Esta oportunidad es que tenemos que aprovechar tanto estudiantes y maestros y nosotros como directivos. Lo planteaba y me encanta cuando el estudiante dice, ¿por qué no vemos en el colegio estudiantes con problemas de discapacidad? ¿Qué quiere decir? Que para nosotros es normal, que para nosotros todos es normal que hayan personas con toda la diversidad, ¿sí? Entonces, desde sus capacidades, desde aquellas, me encanta lo de las inteligencias múltiples, porque si el niño reconoce y nosotros como maestros y directivos reconocemos cuáles son esas potencialidades que ellos tienen, ¿cierto? Cada uno reconoce, pues vamos a empezar a buscar, en esa búsqueda de que él llegue a esos niveles en los cuales él se propone de acuerdo a su proyecto de vida. No olvidemos que esa es nuestra misión y nosotros deberíamos llevarlo de la manita independientemente de su condición, de si tienen unas condiciones menos favorecedoras o más favorecedoras, independientemente de todas esas variables que tenemos, que si la mamá no le apoya, que si no tiene el papá, que si no tiene la herramienta, de eso se trata. Yo diría que todos absolutamente, con ese primer ejercicio que hiciste, María del Pilar, todos hemos estado en una situación que el resto de las personas nos han dejado por fuera. Y esa incapacidad del resto de las demás personas es allí lo valioso. ¿Cómo explotar eso? ¿Cómo esos que estamos por fuera? Por eso me gusta mucho cuando dice la discapacidad no está dentro, está por fuera. ¿Cómo los que estamos fuera, entonces vamos a hacer que ese niño se integre? No es él hacia nosotros, sino nosotros hacia él. Yo diría que esa sería la magia que podríamos hacer. Cada niño desde su lugar, desde su espacio, desde su salón de clase, cómo yo valoro a mi compañero, y ahí vamos a los principios, mi solidaridad con ese compañero, ese respeto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo logro, ya lo decía, desde las actuaciones educativas de éxito, que eso se vea, que el bullying desaparezca en la institución? Que el bullying porque el que menos tiene, porque el que es gordo, porque el que es flaco, porque el que es chico, porque el que es alto, el que es bueno, que porque es el mejor estudiante, pues a ese también hay que hacerle bullying y al que no también. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestra institución realmente sea ese espacio de amor, como lo decía Elizabeth Cristina, que sea solamente para entretejer los corazones y que sea de entretejer también los aprendizajes? Eso era. Muchísimas gracias. Gracias. Pilar. Hay un comentario que hace Alejandro Ardila: nunca debemos rendirnos, así tengamos dificultades, todos los tenemos y hay que comprender que nadie es perfecto y todos no tenemos que tratar por igual, tengamos lo que tengamos. Y el profesor Elkin nos comparte unos datos de Howard Gardner para que los tengamos en cuenta y conozcamos más a este personaje. No sé si María del Pilar va a hacer un comentario. Bueno, comentario que he visto pues en el chat la participación de cada uno, y por ejemplo aquí estoy viendo uno que es muy habilidoso en idiomas, que
que les gusta escribir en inglés. Miren que desde ahí vamos viendo esas capacidades y talentos y formas de expresiones que cada uno tiene, que es un aprendizaje conjunto el que llevamos, vamos de la mano todos, porque somos una comunidad y somos una comunidad, en este caso la comunidad educativa Santa Fe, que no la hace solo la Cordy, Cristina o Daisy, o solo el profe que está a cargo del grupo, sino la mamá que está en casa, el papá, la tía, el tío, el del barrio, el de la tienda, el que hace parte de nosotros, la señora del restaurante, el vigilante. Todos somos parte de esa comunidad y por eso cuando alguien preguntaba por allá que cómo era el título, les recuerdo, todos somos visibles porque todos tenemos un lugar y todos hacemos parte de esa comunidad. Bueno, está muy activo el chat con las invitaciones de distintas personas y con varios mensajes, pero hay una pregunta que hace Camilo que creo que quería intervenir ahora, que me parece muy importante. Dice, ¿se pueden proteger a los que le hacen bullying? ¿Se pueden proteger a las personas que le hacen bullying? Y además vincularía yo, ¿qué tiene que ver el bullying con la diferencia y la diversidad? Me gusta mucho tu pregunta y la última anotación que hace, que tiene que ver el bullying con la diversidad precisamente. Y es que cuando para nosotros hay unos elementos que se salen de nuestra cotidianidad o de lo que nosotros queremos y estamos puestos en nuestra mirada, pues lo llamamos porque desconocemos, porque no lo miramos, y entonces así nos referimos. Y es cuando surgen todas esas palabras. Y recuerden que la discapacidad no está en la persona, sino en esa parte externa, sino que es como yo lo miro. O sea, ¿cuál está siendo mi interpretación frente a mi relación con ese otro en el medio que yo me estoy moviendo? ¿Sí? Y en esa relación es donde realmente se genera el bullying. No en la persona, en la relación que establezco, que es lo que tenemos que entender en primer lugar. Y claro, protección hay. Para todos como personas, legalmente hay toda una serie de protecciones. Y si lo hablamos desde el ámbito reconocido como discapacidad, claro, hay leyes y desde la Convención de Naciones Unidas se dijo, todas las personas en una condición con discapacidad son sujetos de derecho, y como son sujetos de derecho, pueden valerse, pueden opinar. Entonces hay algo que conocemos como la interdicción. ¿Qué es la interdicción? Cuando se considera que la persona está incapacitada mentalmente para tomar decisiones, entonces otro lo asume, ¿sí? Una persona que tenga esa condición o consideren que tienen esa condición. Y hoy en día hay muchas personas que han puesto demanda frente a eso porque es que lo designó el otro por cómo me vio en su relación, pero en mí considero que está la capacidad de tomar decisiones. Entonces, desde ahí va de cómo miramos, de cuál es nuestra mirada en esa relación, ese bullying, ese respeto, esa protección que creemos necesitar. Pero la misma protección y la mejor que puede haber es el vernos. Cuando nos vemos, esa es la mejor protección que podemos tener. Genial, ver al otro, ver a la otra y en su diferencia. La mamá de Richard, y con esto le damos la palabra ya a Cristina para que vayamos cerrando. La mamá de Richard nos dice, buenos días, soy la mami de Richard y en esta oportunidad me gustaría felicitarlos a todos ustedes por la ardua labor desempeñada, que aunque no ha sido fácil para todos, se ha logrado muchísimo con los niños y hasta con muchos padres. Esto es lo bueno de la pandemia. Muchos padres volvimos a apasionarnos, a personarnos de nuestros hijos y a conocernos mucho mejor. Felicidades a todos. Juliana menciona que el respeto y la tolerancia son dos factores muy importantes de nuestra vida cotidiana, mucho más cuando estamos hablando de diferencia y diversidad, por supuesto que sí, Juliana.
Y Tate me está pidiendo la palabra, entonces Cris, le damos la palabra a Tate y cerramos luego contigo. Listo, vale. Ya tienes el micrófono. Buenos días. Si puedes abrir tu cámara, por favor. No, a ver. Y si no, pues así, tranquila. Pero si puedes abrir tu cámara. Como Ya, estamos hola. grabando. Eso. Cuenta. Hola, yo quiero opinar algo y creo que es algo muy importante. Yo llevo muchos años estudiando en la Santa Fe. De hecho, desde que empecé mi ciclo escolar, estudio en esta sede. Esta institución es magnífica y es una institución que te enseña que por más que te critiquen y por más que te hagan de todo ahí, vos vas a querer demostrar que sos más de lo que dicen. ¿A qué me refiero? O sea, yo siempre que estoy ahí, siempre sufrí bullying. Y cada vez que me hacían bullying, yo demostraba que era mejor que lo que me hacían a mí. Siempre hay que demostrar que somos mejores de lo que las personas creen, porque a veces ellos creen que nosotros somos iguales a ellos, pero no, nosotros somos superiores a la gente que nos critica. ¿Cuál es tu nombre? Valeria. Imagínate, Cristina, ese mensaje de Valeria para cerrar esta charla tan maravillosa. Bueno, no esperaba menos de Valeria. Bueno, primero agradecerte infinitamente, Pilar, porque también nos has demostrado que hay cosas que solamente es posible cuando las hacemos con el corazón, ¿no? Que esto del profesionalismo se enriquece, se nutre y se hace realmente valioso cuando somos capaces de ponerle más de nuestra parte, esto humano, de esto sensible, de lo amable, que es la comprensión precisamente de las diferencias de los otros. Quiero resaltar algo que me pareció súper valioso, Pilar, y es: no podemos centrarnos en la dificultad y en la carencia. Siempre hemos de mirar desde el lugar de la posibilidad para poder precisamente generar oportunidades. En todo el tema de la diversidad resulta supremamente importante considerar el asunto de los derechos y cómo la escuela puede o no garantizar el derecho a toda la población que asiste a ella. Y en eso nos hemos cuestionado muchísimo, porque la diversidad es reciente su reconocimiento en la escuela. Antes éramos personas todos iguales, ¿sí? Y luego fuimos invitados a recibir a todos los niños y las niñas, pero también a nombrar las diferencias. Y en la medida en que nombremos las diferencias, podemos entender que esa diferencia existe y por lo tanto merece toda nuestra atención. Creo que precisamente el propósito de esta semana es en esto, en lo diversos que somos, en lo distintos que somos, sin perder de vista un tema que es de suma importancia, y es: en términos de sujetos de derechos somos iguales. En términos de lo humano que somos diversos, somos diferentes. Y es precisamente esa diversidad la que hace que se nutra nuestra existencia, que se nutra nuestra calidad humana, que se nutra nuestra posibilidad de comprender y de avanzar hacia un mundo mucho más justo. Así es pues que quedé muy contenta. Traes ejemplos maravillosos, Pilar. Creo que nos has hecho una invitación muy importante en la escuela, y es: a través del PIAS también miremos con otros ojos a nuestras niñas y a nuestros niños. Nos has desafiado a aprender cosas nuevas, nos has invitado precisamente a que, entendiendo esa diferencia, podemos indudablemente ser mejores maestras y maestros. Así es, Pilar, un abrazo inmenso. Genial, Cristina, muchísimas gracias por tus palabras y vamos a cerrar invitándoles a que estén el día de mañana con nosotros. Mañana continuamos con el magíster y candidato a doctor Melquisedec Blandón Mena, que va a trabajar con nosotros los dilemas del racismo como parte de este ejercicio de fortalecimiento institucional.
Melquisedec, como les mencionaba, nos acompañará el día de mañana y por supuesto, pues tendremos la oportunidad de tener una charla maravillosa como la que hemos disfrutado el día de hoy con nuestra maestra de apoyo, María del Pilar Castillo de Odón, que ha estado con nosotros y a quien agradecemos muchísimo el trabajo adelantado. A todos mil gracias. Más agradecida que nunca porque cada instante es un momento de aprendizaje. Inmensamente agradecida por esta oportunidad de compartir con todos ustedes. Muy enriquecedora para mí, enormemente. Muchísimas gracias, María del Pilar, y a todas y todos los que han estado con nosotros el día de ayer, el día de hoy. Les invitamos entonces a que mañana y toda la semana nos acompañen en las charlas que están programadas para este cuarto Festival de la Salud Sexual y la Diversidad en la Institución Educativa Santa Fe. Muchas gracias a las más de 280 personas que estuvieron conectadas el día de hoy, y recuerden los estudiantes registrar la asistencia que está en el chat. Hasta luego. Hasta luego.